Hola, en este video vamos a hablar sobre capacitancias dentro de circuitos. Vamos a ver la capacitancia en un circuito en serie y también en un circuito paralelo. Vamos a explicar qué significa serie y paralelo y cómo se representaría físicamente. Y en este caso también en forma de figuras o cómo se hace en un diagrama. Vamos a ver capacitancia total en un circuito de serie y también paralelo cuando terminemos este ejemplo y cómo sacamos la carga. Para esto tenemos este circuito en serie. ¿Cómo saber que está en serie? Para empezar, si se fijan, tiene dos salidas mi capacitor. Entonces, primero que nada, un capacitor se puede representar con este símbolo o se puede representar también con este otro símbolo. Eso sería un capacitor. Nuestros voltajes se representan con una línea un poco más grande y una más pequeña. En algunas bibliografías le ponen unas rayitas aquí, igual puede ser nada más dos rayas y eso sería un voltaje. Depende del tipo de fuente, es como vienen las figuras, pero por lo general pues viene así. Ahora nos está indicando el positivo y negativo de nuestra fuente y que vale 13 volts. Aquí, para saber qué es una serie, si se dan cuenta, aquí lo marqué con dos puntitos, son las piernitas, por así decirlo, de nuestro capacitor. Una sola de ellas está conectada a otro capacitor. Eso significa serie, que nada más, por ejemplo, en este capacitor está conectado con este, no importa en dónde estén, pero únicamente con un bracito están conectados. Eso quiere decir serie. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Primero tengo que saber que mis capacitores deben de tener valores. En este caso, capacitor 1 vale 5 microfaradios. Recordemos que 5 microfaradios es 5 por 10 a la menos 6 faradios. Ya sabiendo esto, sabemos, al ver que todos están con el símbolo de micro, sabemos que todos están por 10 a la menos 6. Ya teniendo esto, vamos a ver cómo se tiene que hacer. Primero que nada, en vez de tener todos estos, debería de tener un circuito que esté más pequeño, donde nada más exista un voltaje y un capacitor. Pero como no existe en este circuito eso, vamos a generarlo nosotros, vamos a hacer un circuito equivalente. Para hacer nuestro circuito equivalente necesitamos saber qué me va a quedar de carga, de capacitancia total. ¿Qué capacitor sería el equivalente a tener todos estos en serie? La fórmula de la capacitancia total en paralelo es la inversa de la inversa de cada capacitor. En este caso sería el capacitor 1 más 1 sobre capacitor 2 más 1 sobre capacitor 3. La fórmula se representa de esta manera con puntos suspensivos porque se te indica que vas a tener que hacer esto con todo lo que tengas en serie hasta llegar al capacitor N, o sea, a los que tengas. En este ejemplo tenemos 4, pero puedes tener mucho más capacitores en serie. Bueno, voy a quitar esto, nada más les pongo cómo se representa la fórmula en general. Voy a quitar esto para ponerlo en este ejemplo que solamente llega hasta el C4. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a sustituir los valores. No es necesario poner por 10 a la 6, ¿por qué? Porque si todos mis valores están en microfaradios, quiere decir que mi resultado lo puedo hacer con los valores normales, sin el micro, porque nos va a quedar en microfaradios. Al estar trabajando todo en microfaradios, nuestra respuesta va a ser en microfaradios. Solamente no olviden esa parte porque si no tendrían mal el resultado. Esta capacitancia sería igual a 1 sobre mi primer capacitor que vale 5 más 1 sobre mi segundo capacitor que vale 3 más 1 sobre 10 más 1 sobre otros 10. Ya que tenemos todo nuestro circuito, aquí cabe mencionar cómo vas a hacer tu capacitor. Tú lo puedes poner en tu calculadora de dos maneras. Se los pongo de las dos maneras porque hay personas que se les dificulta utilizar su calculadora. Entonces, la primera es que pongas 1, tu tecla de entre, abras un paréntesis y abras otro paréntesis para poner 1 entre 5, lo cierras, más 1 entre 3, lo cierras, más 1 entre 10, más lo cierras y 1 entre otro 10. Pero como yo empecé con este paréntesis, al final termino con otro paréntesis. Tú lo puedes escribir de esta manera y te va a generar el resultado, pero una manera mucho más práctica es ir escribiendo el inverso. ¿Cómo sacas el inverso? Si yo quiero saber el inverso de 5, yo lo pondré en mi calculadora como 5
y aplastas la tecla que es inversora. En algunas calculadoras viene como x a la menos 1, en otras calculadoras viene como 1 sobre x. Entonces esto me está indicando que yo voy a invertir ese 5, que en vez de 5 va a ser 1 sobre 5. Esto lo haría de la siguiente manera: poner eso más 3, otra vez lo vuelvo a invertir, aplasto esta tecla, así sucesivamente, pero al final, cuando terminas de hacer esto, le vas a poner un igual para que te genere el resultado de hacer las inversas que tienes aquí, y todavía a ese resultado, como tienes un 1 arriba, lo vas a volver a invertir otra vez oprimiendo la tecla x a la menos 1 o esta tecla, depende cuál tenga tu calculadora. Entonces, para este ejemplo nos debería de dar un resultado, ya que sacas tu capacitancia total, tienes un total de 1.36. Como todos eran microfaradios, recordemos que vamos a utilizar las mismas unidades, microfaradios. Ya tienes el resultado de tu capacitancia, pero también te piden sacar la carga. La carga se obtiene, sacar otro pulmón, se ya no pinta, va con la carga, la fórmula que ya vimos previamente de carga. Carga va a ser igual a mi capacitancia total, obviamente, porque aquí hice, esto genera lo siguiente. Esto es como resumir el circuito y tener un circuito con una sola capacitancia que vale 1.36 microfarad. Y aquí me valdría 13 volts. Entonces, con este circuito ya más pequeño, que se llama circuito equivalente, ya puedo sacar esto, que es multiplicar mi capacitancia total por mi voltaje. En algunos libros viene con la T minúscula porque se refiere a total, y en otras no, porque simplemente esa la puedes sacar para cada capacitancia cuando están ya solas. Entonces, mi carga va a ser igual a la multiplicación de 1.36, aquí sí vamos a poner por 10 a la 6 porque son otro tipo de unidades, por 10 a la menos 6 por el voltaje que tengo de 13 volts. Y mi respuesta de esta operación va a ser igual a, aquí la tenía apuntada porque no tengo calculadora, va a ser 17.6, no, 6 por 10 a la menos 5. ¿Y las cargas en qué están? En coulombs. Eso ya sabíamos que nuestras cargas van a estar en coulombs. Entonces, esa sería mi respuesta para el ejercicio. Ahora, ustedes saben que nosotros podemos modificar este menos 5 para que no nos afecte. Si yo este valor lo hago más grande, el punto lo hago un paso para allá, aumenta mi... Voy a borrar esta parte de la fórmula que acabo, ustedes ya la anotaron por ahí. Al yo tener este punto, lo recorro uno para enfrente y este se convertiría a la menos 6. ¿Recuerdan? Este sería por 10 a la menos 6. Si yo dejo 17.6. ¿Para qué lo hacemos de esa manera? Para que tú sepas que esto es lo mismo que tener una carga de 17.6 microcoulomb. Y de esa manera manejamos no notación científica, sino un prefijo para que se vea un poco más limpio nuestro resultado, y aparte que son valores que en la industria, cuando estás buscando algún tipo de capacitor o un arreglo que necesites, tienes que buscarlo en esta manera. No vas a llegar a la electrónica a pedir un capacitor de 17.6 por 10 a la menos 6. Tienes que usar los prefijos que les corresponden. Entonces, ya si se dan cuenta, sacamos nuestro capacitor total, nuestro circuito equivalente y nuestra carga para este problema. Ahora vamos a ver un circuito, pero de manera en paralelo. Vamos a cambiar nuestros datos, vamos a quitar todo para poder trabajar ahora en paralelo. Se hace lo mismo, van a ser los mismos pasos. Número 1, que hagas tu circuito equivalente, pero en este caso
va a ser mucho más sencillo. Ahorita van a ver, aquí tengo el problema. Vamos a poner paralelo. Entonces, un circuito paralelo, ¿qué es? Un circuito paralelo queda de esta manera. Vamos a ponerle 4 capacitores. 1, 2, 3, 4. Nuestro voltaje va a ser, no, el voltaje, aquí lo tenemos, de 150 volts, 150 volts, más o menos. Aquí, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4. Voy a poner nuestros datos de los capacitores. Y es de 15 nanofaradios. Entonces aquí ya vamos a manejar otro tipo de prefijo y tenemos que saber qué significa cada uno. 15, 8 microfaradios, 10 microfaradios y 7 nanofaradios. Ahí está. Ahora, ¿cómo saber cuándo es un paralelo y no serie? Ok, el paralelo, ¿qué me va a decir? Si se fijan, estas dos piernecitas o bracitos de mi capacitor están unidas a los otros dos del siguiente capacitor y así sucesivamente. Eso significa paralelo, que estén tomados de los dos bracitos los capacitores. Por eso puedes distinguir un paralelo de un serie. Recuerden, serie nada más se toman de un bracito y paralelo de dos. Ya que sabemos eso, ok, ¿cómo se hace aquí? Aquí es diferente. Nuestra capacitancia total va a ser igual a la capacitancia 1, más la capacitancia 2, más la capacitancia 3, así sucesivamente hasta la capacitancia n, o sea, hasta todas las capacitancias que tengas en paralelo. Ya sabiendo esto, vamos a la fórmula. Esta está mucho más fácil que la que vimos previamente, pero al manejar diferentes prefijos necesitamos saber cuánto equivalen. Nanofaradios sería 15 por 10 a la menos 9 faradios. Y los micros, ya sabemos que son los más usados aquí, es por 10 a la menos 6 faradios. Ahora, como son, si fueran iguales todos, podemos hacer lo que hicimos en el circuito pasado, que usamos el puro número y nos queda el mismo tipo de referencia, que sean micros o nanos, si fuera uno solo igual. Pero en este caso, cuando tenemos de diferentes, tenemos que respetarlo y hacer nuestra suma correspondiente con la notación científica que nos corresponde. Entonces sería, mi circuito total va a ser el primer capacitor, que es de 15 por 10 a la menos 9 faradios, más el siguiente, que es 8 por 10 a la menos 6 faradios, más este, como es micros, entonces tenemos que ponerlo a la menos 6, 10 por 10 a la menos 6 faradios. Y por último, otra vez nanos, que sería 7 por 10 a la menos 9 faradios. Así es como lo tenemos que trabajar. Trabajando esto, nos va a dar como resultado 18, capacitancia total, pulmón ya no se ve bien, okay. Capacitancia total es igual a 18 por 10 a la menos 6 faradios. Ok, ya lo tengo, pero recordemos que como es a la menos 6 no tenemos que mover nada, ahí simplemente podemos poner que esto es igual a 18 microfaradios, porque sabemos que a la menos 6 es micro. Bueno, ya tenemos entonces nuestra capacitancia total, y para eso podemos poner nuestro pequeño circuito equivalente, que nos quedaría de 150 volts con una capacitancia de 18 microfaradios. ¿Ok? Ya tenemos nuestro circuito equivalente. Entonces, al tenerlo, se nos pide también que saquemos la carga. Es la misma fórmula que vimos previamente, que es, vamos a ponerla por aquí, la carga es igual a mi capacitancia por mi voltaje. Entonces la carga, que es igual
Mi capacitancia total obviamente me salió 18 por 10 a la menos 6 faradios. Y mi voltaje que me estaban dando desde un inicio es de 150 volts. Entonces me va a generar una carga de 2.7 por 10 a la menos 3 coulomb. Volvemos a lo mismo. Me da por 10 a la menos 3. Recuerden que los prefijos nos dicen que es el mili o mini, cualquiera de las dos está correcta decirla. Entonces sería, mi carga es igual a 2.7 mini coulomb. Y así terminamos la explicación de serie paralelo y cómo sacar nuestra carga en un circuito equivalente. Muchas gracias.